Pescados y embarazo. Hay dos aspectos que tienes que tener en cuenta si estás buscando el embarazo o estás embarazada con respecto al pescado. Dos puntos. Uno, precauciones con respecto a infecciones, y dos, precauciones en cuanto a la intoxicación por mercurio. Infecciones, básicamente hay que prevenir la infección por anisakis, que no es que el anisakis, que es un gusano bastante gordo, que afecte al feto directamente y produzca una malformación, pero no es el momento de tener una toxinfección por anisakis, de tener una infección por anisakis cuando estás embarazada. ¿Qué hay que hacer? Pues congelar siempre el pescado. ¿Cuánto tiempo? Pues hay que congelarlo mínimo 5 días. Es verdad que leeréis que con menos tiempo también es suficiente, pero esos son congeladores industriales, que no es lo mismo el congelador que tiene Pescanova, por ejemplo, que el congelador que tienes tú en tu casa. Así que en casa son 5 días. Cuando vayáis a la pescadería, siempre el pescado eviscerado, sin vísceras, que te la quiten, que ahí es donde sobre todo se acumula este pescado. Yo creo que los grandes barcos pesqueros evisceran y los tiran al mar, con lo cual vuelven a tirar, y estamos dejando el mar que da gusto. Básicamente ese sería el principal problema. Hay los grandes crustáceos tipo la langosta, el centollo, todo este tipo también hay que tener cuidado y hay que congelarlos previamente. ¿Okay? Lo que no hay que congelar, por ejemplo, son las almejas o los mejillones. Estos bivalvos no tienen toxoplasma y se pueden consumir, además son muy ricos en hierro. Acordaos que el berberecho y la almeja tienen muchísimo hierro. Estos serían los principales consejos en cuanto al consumo de pescado para prevenir la infección por el anisakis. Para prevenir la intoxicación por mercurio, que especialmente el mercurio es un metal pesado que no se puede eliminar, que se acumula en el cuerpo y que puede producir daño neurológico, yo básicamente os digo que, siguiendo las directrices de la Agencia Española de Salud Alimentaria y Nutrición, donde se habla ya de que hay que tener por debajo de los 10 años no consumir, fíjate que antes hablaban de 3, ahora hablamos de 10, incluso recomienda a esta agencia por debajo de los 14 tener precaución. Mi consejo personal es que no comáis nunca determinados pescados, que os lo digo ahora, que son los pescados que pueden tener más mercurio. Son el atún rojo, el emperador o pez espada, el lucio y el tiburón. En España se habla del tiburón como el cazón o tintorera, ¿no? Cazón rebozado, es muy típico de Andalucía. Pues eso puede tener mucho mercurio, así que este tipo de pescados prohibidos. Pero hay muchísimos pescados que podéis tomar, por ejemplo, pues el boquerón, la anchoa. La anchoa, de hecho, no hace falta congelarla, que está en conserva. Yo prefiero siempre que las conservas que uses siempre sean conservas en vidrio, no en lata típica, especialmente si estás embarazada. Entonces, os voy a dejar aquí abajo un montón de listado de pescados que podéis consumir y un resumen de las principales indicaciones y recomendaciones que tenéis. Por cierto, recordaos que si os gusta el canal simplemente tenéis que poner un corazón naranja, con eso me sirve, y por favor difundirlo para que YouTube este canal lo potencie cada vez más, porque vamos a ser canal número 1 en recomendaciones para las que estáis buscando el embarazo, mis pacientes de infertilidad, y las que ya estáis embarazadas. Así que estas son las principales recomendaciones sobre el pescado. Os dejo aquí al lado un vídeo sobre recomendaciones que tenéis que tener en cuanto a la carne.